Efesios 6, versículo 16, lo voy a leer en 3 versiones de la Biblia. Primero en la Reina Valera contemporánea, que dice, además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. En la traducción en lenguaje actual dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. En la 60 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Muy importante para nosotros como cristianos. Primero es el escudo de la fe. Sinónimos para la palabra fe. Confianza, seguridad, convicción también, certeza, lo que creemos, ¿no? También en la Biblia la fe habla de una relación personal con Dios, habla de un compromiso con Dios. No es solamente algo intelectual, sino es algo espiritual. ¿Ok? El cristiano no debe tener fe en sí mismo. El mundo nos enseña, tienes que tener fe en ti mismo. La Biblia dice que no. Qué bien, porque yo me conozco a mí demasiado bien. Y si tendría que tener fe en mí mismo, uy, qué terrible. La Biblia dice que tampoco no debo tener fe en los demás. La Biblia dice que somos pecadores. Tampoco no debe tener la fe en la fe. Hay gente que piensa que, hay que tener fe. ¿En qué? Bueno, en la fe. El cristiano tiene que tener fe en Cristo, en Dios. O sea, la fe cristiana no es solo lo que tú crees, sino es cómo crees. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Porque saben que la Biblia nos enseña que los demonios creen. Y creen más que tú. Porque ellos en un momento estaban en la misma presencia de Dios. Conocen la Biblia mejor que tú. Han visto cómo Dios ha obrado a través de los siglos. Ellos estaban ahí presentes cuando Cristo fue crucificado y cuando Cristo resucitó. Si hay un ser aquí en este mundo que cree en Dios, es el diablo. Los demonios sí creen en Dios. Podemos decir que creemos y todo el tiempo estamos desobedeciendo nuestra fe bíblica. Hay gente que dice que cree, que tiene fe, pero vive como si Dios no existiera. Tampoco nuestra fe cristiana. Hay gente que piensa que la Biblia se aplica solo a ciertas circunstancias, pero no en todas y no en todo momento. Nuestra fe bíblica tampoco. O sea, hay personas que dicen, sí, yo soy bien cristiano, buen cristiano los días domingos. Y los sábados también, pero cuando voy a mi trabajo, si yo tendría que vivir como cristiano, manejar mi negocio como cristiano, hoy me quedaría en bancarrota. Hacer caso a Dios, no, las leyes del Perú no permiten. Tengo que mentir, tengo que robar un poquito. Porque claro que tengo fe en Dios, pero por favor, no es la fe cristiana. Hay personas que piensan que la fe se aplica en lo que es la parte espiritual, pero no en la parte intelectual. No es así tampoco. Aunque no podemos ver la fe en la vida de la persona, sí debemos ver las evidencias de la fe en su comportamiento. ¿Ok? Tenemos que transformar la mente. Una cosa común y corriente que la gente piensa que va completamente, por ejemplo, en contra de la Biblia, es cuando la gente dice, ¿sabes qué? El problema que tiene fulano es que no ama a sí mismo. Tiene que tener más fe en sí mismo. Tiene que amar a sí mismo. ¿Cuántos han escuchado algo así?
¿Saben que la Biblia nos enseña que es todo lo contrario? Mi problema no es que no me amo a mí mismo. Mi problema es que yo me amo a mí mismo demasiado. Siempre estoy pensando en mí. Me levanto en la mañana. ¿A dónde voy? A buscar el espejo. Después tomo mi desayuno. Y todo el día lo paso pensando ¿en quién? En mí mismo. Hasta la persona que piensa en quitarse la vida, ¿en quién está pensando? En sí misma. La persona más egoísta del mundo es la persona que se quita la vida. Y muchas personas dicen, pobrecito, nunca aprendió a amar a sí mismo. No. El problema de esa persona es que se ama a sí mismo demasiado y nunca ha aprendido a amar a Dios primero y amar a los demás. La persona que se quita la vida no piensa en su familia, no piensa en si hay hijos, en sus hijos. Es la persona más egoísta del mundo. ¿Me entienden? Por eso dice la Biblia que en los últimos días, una señal de los últimos días es que van a amar a sí mismos. Miren cómo al tener fe en Cristo, tenemos que ir en contra muchas veces de lo que dice el mundo. Y ahora, la fe cristiana también comprende dos cosas importantes, según un autor cristiano que se llama Jerry Bridges. Primero, renunciar. La fe cristiana requiere renunciar. Renuncio a mi capacidad de hacer algo, decir algo o pensar algo que agrada a Dios si lo hago conforme a mi propia carne. O sea, la fe cristiana me enseña que no soy capaz de hacer lo correcto con mi propia carne. Me gustó mucho lo que puso María Elena en el Facebook ayer, porque no recuerdo exactamente cómo era, pero algo como, tú sí puedes lograrlo, algo así, esta idea, ¿no? Y María Elena puso debajo todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Cuando lo decimos así, sí. Pero si yo sigo esa idea del mundo, sí se puede, sí se puede. La Biblia dice, no se puede, no se puede. Sino por Cristo. Porque hasta el mismo oxígeno que yo respiro viene de Dios. Si no por Dios, ¿qué voy a hacer? ¿No? Tengo que renunciar a mi capacidad de hacer algo o decir algo o pensar algo que agrada a Dios si lo hago conforme a mi carne. Segundo, la fe requiere dependencia. Dependencia. Aprendo a depender completamente de Dios. ¿Ok? Depender completamente de Dios. Porque muchas veces el mundo me va a decir, no tienes que hacerlo así. Porque si tú lo haces como dice la Biblia, ay no. Yo sé que la Biblia dice que tengo que someter a mi esposo, pero si tú conocieras a mi esposo, ¿no? Bueno, ahí requiere esa situación la fe bíblica. Bueno, la palabra dice aquí en Efesios 6:16, tomar el escudo de la fe. La palabra tomar es una palabra importante aquí, porque estamos viendo que aunque Dios nos ha dado muchas bendiciones y que ha hecho muchas cosas por nosotros, y nosotros también tenemos unas responsabilidades. Nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe. Es un mandato, es algo personal y es tu responsabilidad. Yo no puedo levantar el escudo para ti. Tú lo tienes que hacer. No importa cuáles sean tus problemas, tus circunstancias, tus oportunidades. Tienes que tomar el escudo de la fe. ¿Sabes que nos equivocamos y pecamos muchas veces por la falta de fe? Es más, la raíz de todo pecado es la falta de fe. Porque yo pienso que yo sé mejor que Dios. Por eso yo lo hago a mi manera. Es tan serio que cuando Jesús estaba ministrando en otros lados,
después de haber hecho muchos milagros, muchas señales, había sanado a muchas personas, vuelve a su pueblo y dice que Jesús no pudo hacer mucho ahí por la falta de fe del pueblo, de su propio pueblo. ¿Cuántas cosas Dios quisiera hacer en tu vida, en mi vida, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, pero si no tenemos fe? Tenemos que creerle a Dios y lo que Él dice en su palabra. A veces estamos siendo atacados con pensamientos pecaminosos. ¿Dónde está nuestra fe? A veces entra la depresión. Yo he sido una persona que sufría mucho de la depresión antes de conocer bien la palabra del Señor, siendo cristiano. Dudas en cuanto a la fe, dudas en cuanto a la existencia de Dios, la verdad de su palabra. Pero la fe es como un escudo para nosotros porque Satanás nos ataca con flechas encendidas. Hay veces que Dios nos ha hablado claramente acerca de lo que tenemos que hacer y necesitamos la fe para poder obedecer. Porque normalmente cuando Dios te manda a hacer algo, es imposible para ti. Y qué bueno, porque cuando Dios te manda a hacer algo es imposible para ti, tendrás que depender de Dios. Y cuando tú dependes de Dios, ves la gloria de Dios y terminas glorificando a Dios, dándote cuenta de que tu Dios es tan grande y tan poderoso. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer algo, que has tenido que hacer algo que ha sido imposible para ti? Y has obedecido y has visto a Dios obrando. O tu vida cristiana siempre ha sido, a ver, saco mi calculadora, no puedo. No solamente en cuanto a la parte económica, sino en cuanto a cualquier cosa, ¿no? Ves tus recursos, ves tus capacidades, ves lo que Dios te dice y tú dices, no. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo sé si estoy viviendo sin fe? Tal vez no es una lista completa, pero yo me quedé pensando en varias cosas. Primero, si estoy en plena desobediencia a lo que Dios me ha dicho en su palabra o a través de su Espíritu. Obvio que estoy viviendo sin fe si estoy en desobediencia. Otra cosa, si me quejo siempre de mis circunstancias. Si soy una persona que siempre se queja, estoy viviendo sin fe. Es como, no sé si van a entender eso o no, pero es la historia de un monje que tomó un voto de silencio. La idea es que podría decir una cosa cada 10 años. ¿Ok? Y después de 10 años, su superior le pregunta, ¿qué quieres decirme después de 10 años sin haber dicho nada? Él dijo, la comida es fea. Ok. Sigue con su voto de silencio, pasan 10 años más. Su superior le pregunta, ¿qué me quieres decir? La cama es dura. Pasan 10 años más. ¿Qué me quieres decir? Me renuncio. Su superior le dice, por supuesto, porque desde el momento que tú llegaste, lo único que has hecho es quejarte. ¿No? Muchas veces nos quejamos y cuando nos quejamos, lo que estamos diciendo es que no tenemos fe que Dios está obrando, que Dios es capaz de cambiar nuestra situación o es capaz de apoyarnos a aguantarlo y aprender más del Señor. Y si estás viviendo sin fe, se muestra eso. Si vives sin expectativa acerca de lo que Dios va a hacer. Estoy compartiendo realmente cosas que han sido parte de mi vida, ¿ya? Esa predica es para mí. Por ejemplo, hace años dejé de predicar el Evangelio. Porque yo tenía esa idea, decía, la gente tiene su corazón tan duro, la gente ni escucha, por eso no voy a predicar. No vale la pena. ¿Cuántas veces he predicado y la gente siempre dice que no le interesa? Mejor no predico. ¿Dónde estaba mi fe? Tanto así como que algunos de ustedes ya saben que yo pasé 3 años sin congregarme porque yo decía, Cristo te amo a ti, pero no aguanto a tu gente. ¿Dónde estaba mi fe en ese momento, no? No hablas con la gente acerca de tu Señor
porque no tienes fe que Dios es capaz de hacer cambios en sus vidas. Si estás experimentando sentimientos de pánico o de desesperación, eso es una falta de fe muchas veces. Yo recuerdo cuando yo era más joven en la fe, un bebé en la fe, yo siempre sufría de la depresión. Tanto así que yo me despertaba en la mañana deprimido. Tanto así que yo pensé en un momento, mejor quedarme triste, deprimido, porque así nadie me va a decepcionar. O sea, cerré la puerta a la gente. Mi corazón, ¿no? Y hasta un día, leyendo la Biblia, Dios me habló. Y me dijo, Brian, ¿tienes por qué estar deprimido? No. Una pregunta. ¿Soy tu Dios? Sí. ¿Te he perdonado? Sí. Entonces, ¿por qué estás deprimido? ¿Podrías cambiar de actitud? Y decidí ese día comenzar a cambiar de actitud. Mi fe me apoyó bastante. Y cada vez que entraban pensamientos de depresión, de tristeza, cosas así, tenía que decir, Señor, ¿eso viene de ti? No, lo rechazo. Porque eso no es bíblico. Un cristiano bíblico vive conforme a la palabra de Dios y no conforme a sus propios pensamientos ni sus circunstancias. Cuando Pablo habla del escudo, escuchen eso, no es un escudo pequeño, sino es un escudo que cubre prácticamente todo su cuerpo. La palabra escudo aquí en el griego es una palabra que viene de la misma raíz de la palabra puerta. O sea, es grande el escudo. Más o menos es 1 metro de largo por 76 centímetros de ancho. En el caso de algunos de ustedes, cubrirían todo su cuerpo y además un poco, ¿no? El escudo de los romanos era un escudo que tenía 2 capas de madera, tapizado con cuero, y antes de la batalla mojaban el escudo para que pudiera apagar los dardos o las flechas encendidas. Que es interesante la figura ahí de un escudo mojado con agua. El agua es la palabra del Señor, ¿no? Interesante. Cargaban el escudo con la mano izquierda y su espada con la mano derecha. Estaban completamente preparados para luchar. Usaban sus escudos como individuos, pero también como Pastor Mike nos enseñó el año pasado, cuando comenzamos el libro de Efesios, nos enseñó que tenían una forma de enganchar los escudos uno con el otro, y así los soldados formaban como una pared, un muro, para defenderse en contra de los ataques del enemigo. Qué bacán, ¿no? También muchas veces lo que hacían los enemigos es que al inicio de la guerra, o de la batalla, mejor dicho, de un punto de vista, de un lugar lejos, mejor dicho, lanzaban flechas, dardos encendidos a una distancia, primero para, si sea posible, matar a algunos. Pero la idea principal no era matarlos, porque sabían que con sus escudos iba a ser muy difícil matarlos con flechas y con dardos lanzados de larga distancia. Pero la idea era realmente confundir, poner en pánico las sillas. No. Mandar a los soldados que no estaban bien preparados estar con pánico. Porque cuando caían las flechas, cuando caían los dardos encendidos, si el soldado no estaba preparado bien, ¿qué hacía? Bajaba el escudo y se iba corriendo. Y al correr sin su escudo, eso sí llegó a ser un momento muy peligroso. Tanto así que un soldado romano cuenta la historia que después de una batalla contó en su escudo 200 dardos en un solo escudo, en una batalla. Hay momentos cuando, como acto de fe, lucharás solo. Cristo es bautizado en el río Jordán y el Espíritu Santo le manda ¿dónde? Al desierto, porque tendrá que aprender a luchar solo contra
el enemigo. Muchas veces tenemos que luchar solo. Pero normalmente lo que Dios nos enseña aquí es que somos más fuertes cuando estamos juntos. ¿Ya? El león ataca siempre al animalito que está solo. Dice Eclesiastés capítulo 4, dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que tropieza, no hay y no hay quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, mutuamente se calientan, pero uno solo no puede calentarse. Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Luego, en el Nuevo Testamento, Cristo nos dirá que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio. ¿Ok? La tendencia de algunos cristianos a veces es aislarse cuando están enfrentando problemas. Piensan que van a estar mejor si pueden recuperarse solos. Dicen algunos, yo he escuchado eso, no sé si ustedes han escuchado algo así. Dicen, mira, ¿han visto una vez que cuando un perro se enferma, se va y cuando ya está mejor regresa? He escuchado gente que ha dicho algo así. ¿Saben qué? No somos perros. No somos perros. La iglesia es un hospital donde sanamos a los enfermos para que vuelvan a la batalla. ¿Ya? El cristiano que dice, no, mejor voy a recuperarme solo, es como la persona que dice, estoy enfermo, por eso no voy al hospital. Voy al hospital cuando yo esté mejor. No tiene sentido, ¿no? Otra cosa es que muchas veces en los ataques, no sé si ustedes han visto eso, yo creo que sí, no es un solo dardo, no es una sola flecha, sino muchas veces son un montón. Y tenemos que estar atentos, listos, y no desesperarnos, no bajar la guardia, no bajar el escudo y decir, Satanás me está atacando, me estoy enfrentando a muchos problemas, por eso mejor abandono la fe. O sea, bajo el escudo. ¿Cómo voy a terminar? Es la táctica de Satanás. Quiere confundirnos, quiere hacernos daño, quiere que nosotros abandonemos el escudo de la fe. No es un ataque, sino son muchas veces. Lo bueno es que si estamos siendo atacados, es porque estamos en una batalla. Y si estamos en una batalla, siendo cristianos, sabemos que podemos ganar. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso, honestamente, yo he sentido las últimas 3 semanas, un mes, tal vez, que estamos como iglesia siendo atacados bastante. Yo converso con varios de ustedes y me cuentan lo que está pasando en sus vidas personales. También estamos enfrentando cosas como iglesia. ¿Y saben qué? Eso no me desanima. Me anima bastante. Porque somos más que vencedores. ¿No? Por eso tenemos el escudo de la fe. Y el escudo ha sido diseñado justo por momentos así. ¿Ok? El escudo es importante. Porque cuando lo uses, en vez de terminar golpeado o muerto, es la fe que te protege y que absorbe los golpes, las flechas o los dardos. Qué bueno tener un escudo, ¿no? Si no por el escudo, ¿quién terminaría mal? Pero el escudo te protege, ¿no? Es importante tener un escudo fuerte, bien hecho. Primero, no vas a lograr nada sin un escudo. Pero tampoco no vas a lograr nada si tienes un escudo hecho de cartón o de papel. ¿Ya?
¿Cuántos cristianos estudian en un instituto, un seminario, llevan un curso, asisten a los cultos en coreanía y hasta a veces reciben un certificado, un papel que dice que han terminado, que han estudiado tal curso? Y dice, aquí está mi papel. Y ahora no estoy diciendo que está mal estudiar. Claro que estamos estudiando en este momento. Es bueno estudiar. Pero si tú dependes de ese papel que te han dado y no tienes un escudo bien hecho, hoy es peor porque vas a tener confianza en algo que no sirve. Tienes que tener un escudo bien hecho, no algo que parece bonito, porque estamos en una batalla. También es importante saber cómo usar el escudo de la fe. Por ejemplo, el enemigo te dice que es mejor estar triste y solo. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. A veces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos por qué estamos tal como estamos. Algo que yo aprendí hace años, como ya les expliqué un poco, ¿no? Brian, ¿estás deprimido? ¿Por qué? ¿Tienes por qué estar deprimido? O sea, pensar que no hay esperanza. No, porque Dios está vivo todavía. Ok, puedo levantar la cabeza, ponerme una sonrisa y confiar en el Señor. El diablo te dice que si obedeces al Señor, te vas a morir de hambre. ¿No? En tu negocio, en tu vida. Pero la fe te dice, por lo tanto, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas le serán añadidas. El enemigo te dice que mañana va a ser terrible. ¿Han pensado así una vez? Hoy, si tú supieras lo que tengo que enfrentar esta semana, hoy, mañana, hoy, espero que no llegue mañana. ¿Qué dice la Biblia? Cristo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, hermano. El enemigo te dice que tú eres muy débil. Y la fe te dice, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. El diablo te dice que no vas a poder perseverar y que vas a terminar en pecado lejos de Dios. Mejor ni comenzar, porque ¿cuántos han abandonado la fe y tú sabes cómo eres tú? ¿Ah? Eres recontra débil, eres inconstante. Mejor ni comenzar. Dice David, yo fui joven y ya he envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo. Ni vi a sus hijos andar mendigando pan. El enemigo te dice que si nunca has podido estudiar una carrera, que siempre sufrirás. Igual, David dice que nunca ha visto a sus hijos de un hombre justo andar mendigando pan. Tengamos cuidado, padres, con eso. Dios ha dado a nuestros hijos dones y talentos. Hablo de experiencia propia. Hace unos años, mi hijo Marco me decía, Brian, yo quiero estudiar para hacer películas. Y también me decía, papá, quiero estudiar para hacer películas y quiero también estudiar música. Yo decía, muy bien, Marco, vas a morir de hambre. Porque así es. Y un día Dios comenzó a hablarme. Me dijo, Brian, una pregunta.
tú has orado por tu hijo para que él termine siendo usado por mí, ¿no? Sí, Señor. Una pregunta, ¿tú crees que Marco podría ser usado por mí haciendo películas que podrían alcanzar a muchas personas? Señor, no me gusta esta conversación. Y Brian, ¿tú sabes que muchos jóvenes están siendo influenciados por la música? Ya sé a dónde va, Señor. Tuve que arrepentirme por mi falta de fe y por haber inculcado en mi hijo una falta de fe. ¿Me entienden? Ay, pero Brian, tú no entiendes. ¿Cuántos jóvenes estudian algo que no les gusta porque sus padres, por falta de fe, les han enseñado, les han dicho, no, tienes que estudiar esto porque aunque no te guste, por lo menos vas a ganarte una vida? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué Dios estamos creyendo? Mi Dios es tan pobre que no puede usar a mi hijo, mi hija, con los dones que Dios le ha dado. ¡Wow! Ahí estamos viendo una persona que dice que cree, pero actúa como si Dios no existiera. El enemigo te dice que no vale la pena pensar en servir al Señor como misionero, pero Dios te dice, id y predicar. Tengamos cuidado con la forma que orientamos a nuestros hijos y a nuestros amigos. Dice Proverbios 22, versículo 6, enseña al niño a seguir fielmente su camino. No es el camino del Señor en este caso, su camino. O sea, la idea es que la Biblia nos enseña que Dios tiene un camino preparado para cada niño, cada hijo. Algo especial para este niño. Y tenemos que enseñarle a seguir fielmente su camino. Y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Curioso, porque Pablo escribe a su hijo de la fe, Timoteo. Timoteo aparentemente no tenía padre, o su padre era un padre ausente. Porque nunca menciona mucho acerca de su padre de Timoteo. Y cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. Una cosa que su mamá de Timoteo y que su abuela, que ellas habían inculcado en Timoteo era la fe. Se pusieron felices ellas cuando Timoteo tomó la decisión de seguir a Pablo. Claro, seguir a Pablo, qué bonito. No, seguir a Pablo significaba persecuciones, golpes, quizás muerte. Me imagino que una cosa que nunca escuchamos o que nunca escucharon de la voz de su mamá, Eunice, era, yo he sido padre y madre para mi hijo. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? De una madre soltera. Yo he sido padre y madre para mis hijos. ¿Saben que la Biblia nos enseña que eso es imposible? Si tú eres madre soltera, eres madre, pero nunca serás padre. Y tendrás que enseñar a tus hijos que tienen a un padre. Y lo que tú tienes que inculcar en tus hijos, más que todo, primero en la lista, es que tienen que tener fe. Porque la fe mueve montañas. Otra cosa, casi termino. Los soldados cargaban sus escudos con orgullo porque el escudo tenía el símbolo de su rey. Es a través de la fe que podrás glorificar a Dios en medio de esta generación perversa, mostrando al mundo que cuando humanamente no tiene sentido, que tú sigues confiando en el Señor.
Y con cada batalla ganamos experiencia. Con cada batalla nuestra fe va creciendo y nos volvemos más preparados y más útiles en el reino del Señor. Y ahora, ¿en qué posición está tu escudo? ¿Estás bien levantado? ¿Estás orgulloso de ser cristiano y vivir por la fe? ¿Y cómo están tus pies? ¿Calzados con el Evangelio?